Se llama Assault y se compite también en un ring, como la de mi compañero, pero la potencia es controlada, a diferencia de mi compañero, que es potencia plena. Las técnicas permitidas son las mismas y la localización de las técnicas también. Se pega con puños y piernas, pero con las piernas se pega con la puntera. Utilizamos unas botas y aparte del empeine pues utiliza la puntera para golpear, y las zonas permitidas pues son todas excepto la nuca y los genitales, y bueno, y en las mujeres el pecho, que es igual que mi compañero. Sí, y mi modalidad se llama Combat y se golpea las mismas zonas, lo que pasa que en las finales, por ejemplo, nosotros competimos sin espinilleras y sin casco, y se puede golpear a plena potencia. Este año concretamente no se pudieron realizar los campeonatos de España por el tema de la pandemia, entonces fue un poco a puntuaciones del transcurso que llevamos de Sabat, sí, la trayectoria que llevamos de Sabat hasta ahora, y un poco también la de kickboxing, que venimos de ganar los campeonatos de España, ambos, sí, de kickboxing. En todas las modalidades. Kickboxing, yo por ejemplo participé también en la Irish Cup en Irlanda de kickboxing, en las modalidades de tatami. Y también era un entorno así parecido, rollo organización, número de competidores, nivel, y tiene un cierto parecido kickboxing con Sabat, en cuanto a nivel internacional y eso. Claro, a nivel entre nacional e internacional hay mucha diferencia. A nivel de número de competidores, organización, todo es como multiplicado por 10, como quien dice, ¿no? Los asaltos son 3 asaltos de 2 minutos. Es decir, y tienes descansos en cada asalto de 1 minuto. Eso es el... Menos en las finales, que son 4 asaltos. En el Sabat es diferente del kickboxing, porque en el kickboxing, a medida que vas ganando, vas pasando, ¿no? Pues compito contra una persona, gano contra otra, así continuamente. Si pierdo ya quedo eliminada totalmente. Si pierdo un combate ya me eliminan en kickboxing. En Sabat no, en Sabat va a puntuación, es decir, tienes bastantes peleas, rondas, pero se hacen como unas liguillas, entonces vamos a pelear casi todos contra todos. Entonces, no se hace una final propiamente dicha, porque es a nivel de puntuación. Quien consiga más puntuaciones, más combates ganados, pues es el que gana. Tiene a favor de que aún puedes tener una mala pelea y puedes ir remontando si vas ganando más, o mal en el sentido de que te vas a cansar más, porque vas a tener que hacer muchos combates, ¿no? El mío es el ucraniano, el de la final, el último combate. Porque era un chaval que venía también de hacer Muay Thai, que es otra especialidad parecida al kickboxing, y era un chaval que tenía bastante potencia, entonces tenía que mantener la distancia. Fue un combate muy técnico, muy de conversación con el entrenador, con el coach, y muy de prepararlo psicológicamente también, porque el tío tenía unas manos muy rápidas, tenía un boxeo más rápido que yo, entonces tenía que mantener la distancia con la pierna, y no se me hizo fácil el combate. Además era un tío que venía muy bien preparado físicamente y fue complicado, pero al final pudimos ganar fácilmente. La finlandesa, una finlandesa que tenía muchísima más experiencia que yo, lleva un montón de tiempo en Sabat. Y eso al fin y al cabo también se nota, porque en Sabat no es como el kickboxing, que es a nivel de puntos, tienes unas zonas que son puntuables y quien vaya metiendo más puntos en esas zonas pues va ganando. En Sabat es como a nivel global el combate, tanto técnicamente como potencia, como es un cómputo de cosas. Y claro, cuando la otra persona tiene más experiencia que tú en este deporte, pues y además físicamente estaba muy bien, pues al final conseguí ganar, pero esa fue dura, la finlandesa.